Contra la historia oficial por José Antonio Crespo. Primera parte, el legado colonial. Apartado, la espada y la cruz. Página 31. La institución del Santo Oficio sentó sus reales en América, como lo había hecho en la Europa católica, pero también fueron los allegados a Colón quienes primero introdujeron sus prácticas. Su hermano Bartolomé, que había quedado como encargado de las colonias en una de las múltiples ausencias del gran navegante, decidió mandar a la hoguera, en calidad de herejes o paganos, a los nativos que no aceptaran el bautizo o cuyas ideas o ritos siguieran tercamente apegados a la fe prehispánica. Finalmente, el paso de Colón por algunas de las islas que conoció representó el inicio del exterminio sistemático de sus habitantes, quizá no de manera deliberada, pero sí a través de las políticas seguidas por el genovés, que terminaron por diezmar a la población nativa. La explotación a que sometió a los indígenas fue brutal. Les exigía la entrega de cierta cantidad de oro a cambio de un colgante de cobre que les serviría como salvoconducto para preservar su vida. Cuando se encontraba a algún aborigen sin dicho colgante, se le cortaban las manos y se le dejaba desangrar hasta la muerte. La desesperación de los nativos fue tal que muchos optaron por matar a los niños y bebés recién nacidos para que no cayeran en manos españolas, antes de suicidarse ellos mismos con jugos extraídos de plantas venenosas. Así, en Haití, parte de la isla La Española, la población local fue disminuyendo rápidamente hasta casi desaparecer. Cuando Colón tocó por primera vez esa isla, los nativos sumaban cerca de 1 millón. Hacia 1515 quedaban 50,000 y en 1550 apenas sobrevivían 500. Fray Bartolomé de las Casas, testigo de todo ello, narra: mis ojos han visto estos actos tan extraños a la naturaleza humana y ahora tiemblo mientras escribo. Para legitimar la conquista en América, la corona española había decretado que los españoles, antes de emprender un ataque contra los naturales de aquellas tierras, los conminaran a aceptar la fe católica y la soberanía de su majestad española. Dicho exhorto debía ser leído en latín, lengua que seguramente no sería comprendida por los indígenas. El requerimiento, que así se llamaba oficialmente esta exhortación, daba explicación del origen de la Iglesia Católica, del Dios verdadero y su Hijo crucificado, de la potestad espiritual del Papa y la decisión de uno de ellos, Alejandro VI, de conceder esa parte del mundo al Reino de España. Ofrecía a los nativos leer por sí mismos la bula correspondiente, que podéis ver si quisieredes, para comprobar que todo lo dicho era cierto. Se pedía que se reflexionase sobre lo que se exigía y deliberar sobre ello el tiempo que fuera justo, de aceptar de buena gana el vasallaje que se requería. Sus majestades os recibirán con amor y caridad, y os dejarán vuestras mujeres, hijos y haciendas libres, entre otras bendiciones. Pero en caso de no aceptar ese vasallaje, el requerimiento agregaba la siguiente proclama por parte del conquistador en turno: con la ayuda de Dios, yo entraré poderosamente contra vosotros
y os haré la guerra por todas partes y maneras que yo pudiere, y os sujetaré al yugo y la obediencia de la iglesia y sus altezas. Y tomaré vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos, y los haré esclavos. Y como tales los venderé, y os haré todos los males y daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor, y le resisten y contradicen. Y protesto que las muertes y daños que de ellos se recrecieren sean a vuestra culpa, y no de su alteza ni mía. Con tales aclaraciones no podían los nativos americanos decir que no habían sido advertidos sobre lo que les sobrevendría de oponer resistencia. Y por si hubiera duda alguna de que tal prevención había sido hecha, el conquistador era obligado a pedir al presente escribano que me lo dé por testimonio y signado, y a los presentes ruego que de ellos sean testigos. Así, en caso de cualquier reclamo por parte de los afectados, constaría la formalidad jurídica requerida para inclinar el fallo a favor del jefe de la expedición. Que los indios no supieran latín para entender a qué se atenían, ni de leyes ni jurisdicciones, era su problema. Sobre el requerimiento, Bartolomé de las Casas no sabía si reír o llorar, según él lo confesaba. Los colonos ingleses de Norteamérica fueron, como siempre, más prácticos para legitimar la expropiación de la tierra a los nativos. Por ejemplo, la Asamblea de Nueva Inglaterra aprobó en 1643 resoluciones que conformaban un sencillo silogismo. 1. La tierra es del Señor y toda su riqueza también. Aprobado. 2. El Señor puede dar la tierra o una parte de ella a su pueblo elegido. Aprobado. 3. Somos su pueblo elegido. Aprobado. En este caso no había ni siquiera necesidad de preguntar o prevenir a los indios antes de despojarlos de sus propiedades. Después de la conquista mexicana, Cortés quiso evangelizar a los habitantes de las tierras que sometió. Sabía que la empresa evangelizadora requería de hombres de Dios, es decir, religiosos. Pero pedía a Carlos V que enviara frailes mendicantes, cuya sencillez de vida parecía a Cortés que reflejaba mejor el mensaje cristiano. No ocurría lo mismo con las altas jerarquías eclesiásticas, según el conquistador, por lo cual pensaba que, de llegar aquí el alto clero, más que la enseñanza de Cristo, facilitarían la desconfianza de los indios hacia la fe cristiana. Habiendo obispos y otros prelados que dejarían de seguir la costumbre que, por nuestros pecados, hoy tienen en disponer los bienes de la iglesia, que es gastarlos en pompas y en otros vicios, en dejar mayorazgos a sus hijos y parientes. Y si ahora viesen los nativos las cosas de la iglesia y servicio de Dios en poder de canónigos y otras dignidades, y supieran que eran ministros de Dios, y los viesen usar de los vicios y profanidades, sería menospreciar nuestra fe y tenerla por cosa de burla, y sería a tan gran daño que no creo aprovecharía ninguna otra predicación que se les hiciere. Se cumplió la petición de Cortés de que fueran enviados a Nueva España frailes mendicantes. En 1524 tuvo lugar el desembarco de 12 de esos santos varones, para lo cual se había dispuesto de galas y festejos. Tal era la majestuosidad de los preparativos que los nativos pensaron que se esperaba a los enviados directos de Carlos V o alguna celebridad del mismo rango.
¿Cuál no sería su sorpresa al ver desembarcar a unos hombres pálidos, desencajados, mugrosos, ataviados con oscuras túnicas raídas, al tiempo que sus pies descalzos y enlodados sangraban? Quizá Cortés había sido víctima de un vil engaño. Escribe Bernal al respecto que los nativos espantáronse en gran manera, y como vieron a los frailes descalzos y flacos, y los hábitos rotos, y no llevaron caballos sino a pie y muy amarillos. Pero su sorpresa fue mayor al ver al arrogante Cortés, al que tenían por ídolo, y sus principales hincarse con humildad y devoción ante los extraños y desgarrados recién llegados personajes. Y desde entonces, narra Bernal, tomaron ejemplo todos los indios. Entre los 12 frailes venía Toribio de Benavente, llamado Motolinía, que quería decir fraile pobre, porque, explica Bernal, cuanto le daban por Dios lo daba a los indios y se quedaba algunas veces sin comer, y traía unos hábitos muy rotos y andaba descalzo y siempre les predicaba, y los indios lo querían mucho porque era una santa persona. Cortés no se había equivocado. Esos hombres sencillos contribuirían, con su humildad y austeridad, a divulgar con el ejemplo los auténticos valores del cristianismo. No así los jerarcas que más tarde llegarían. Sobre el enorme poder que la Iglesia llegó a tener en México y los lujos y extravagancias de sus jerarcas, y del daño que sobre el país ello habría de traer, no erró don Hernán. Por ello trató de impedir la llegada a México de los pomposos, soberbios y ambiciosos prelados eclesiales. Mas no tuvo éxito en tan juiciosa pretensión. Sus lujos, poderes y riquezas, obtenidas en nombre de Cristo, llevaron, como previó el propio Cortés, a menospreciar nuestra fe y tenerla por cosa de burla. Página 35.